Bienvenidos al vuelo de la abeja. Hemos visto un pequeño video introductorio sobre la situación en que estamos pasando a nivel político. El domingo fueron las elecciones de la segunda vuelta para definir quién gobernará nuestro país desde el mes de julio, desde el 28 de julio, si Keiko Fujimori o Pedro Castillo. Lamentablemente, las elecciones no han sido lo suficientemente transparentes y se ha generado una gran desconfianza en un amplio sector de la población. También es cierto que intereses políticos han influido para generar este ambiente de desorden, de desconfianza, que al final favorece siempre al que genera la desconfianza, ¿no? Desde el primer momento, la misma noche de las elecciones, en que el Boca de Urna dio como ganadora a Keiko Fujimori, aunque por un margen muy pequeño. Luego salió el conteo rápido de Ipsos, lo cual fue sin duda una irresponsabilidad. No era oportuno que esa noche un conteo rápido que no era oficial diera como resultados diferentes al Boca de Urna que ellos mismos habían dado. ¿Por qué? Porque sucede que en el transcurso de unas horas, tras haber visto cifras muy cercanas unas a otras y una diferencia de 6 décimas o algo así, la misma empresa encuestadora ofrezca un conteo rápido distinto. ¿Por qué? Porque hay malas experiencias al respecto. ¿Por qué? Porque genera desconfianza en la gente. A nadie le gusta haber visto un resultado, aunque sea muy ajustado, y luego venga otro y después venga otro. ¿Y qué pasó? Esa misma noche, las huestes del señor Castillo y del señor Cerrón, radicales, violentos, ya estaban en las calles vociferando y gritando fraude, porque se veía cambios en las cifras. ¿Y por qué? Porque irresponsablemente se mostraron encuestas a esa hora de la noche que alteraban el previo Boca de Urna. Este cambio de cosas, de cifras, el mismo día generó este conflicto, pero luego ha habido más problemas. Se ha hablado de un fraude en mesa, se ha hablado de impugnaciones sin sentido, y sabemos que siempre los personeros tienen ese papel en las elecciones. Un personero busca que los votos de su candidato se consoliden y se aprueben y vayan a sumar el resultado final, y también trata que los votos del contrario, por cualquier motivo, se puedan impugnar y no le sumen votos al contrario. Eso es parte del juego democrático y siempre hemos sabido que eso es así. Y siempre un buen personero se ha considerado aquel que conseguía que todos los votos de su partido pasen al conteo final. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es que haya muertos votando, que haya DNIs falsos, que haya duplicidad de votos, que haya impugnaciones sin razón. Y sobre eso vamos a hacer un comentario más luego de ver una pequeña síntesis de estos problemas a través de diversos videos que tenemos de algunos problemas que se han presentado en las elecciones y a través de la labor de los personeros. Acá hay otro caso, mesa 012248 en Chota, Tacabamba. También hermanos, Alexander Villegas Torres, Iván Villegas Torres, y este es el primo Villegas Peralta. 17, donde gana el lapicito, tenemos a este miembro de mesa que no se lee bien su nombre, 48689749. 48689749. Vamos a consultar. ¡Ah! ¡Está muerto! Adolfo Charca, miren cómo hace la E. Esa E de Perú y E de libre se repite en Elmer, se repite en Mary. Es muy raro que este señor de Perú Libre tenga la facilidad de haber escrito estos nombres, ¿no? Yo he sido personero y a mí no me dejaron tocar absolutamente nada, me mantuvieron casi a 2 metros de la zona donde ellos estaban sentados, solamente pude ver el conteo de votos, pero acá parece que el señor de Perú Libre es el que llenaba las actas. Repito, es la mesa de sufragio 072228 en Puno.
Grabando. Y acá está el DNI. ¿Cuál es el DNI? 4257-5344. 4257 5344 Wilder Wilder. de la Cruz. Ya. Y cuando entras a la RENIEC 4257-5344 Nelson Giovanni Paucar Mendoza. ¿De dónde es? ¿De qué ciudad? De Huancavelica. Huancavelica. 205 Favor de Castillo. Y 27 Queco, a Queco. y personero de Perú Libre. Y personero de Perú Libre. Ok. Pequeñas muestras de lo que hay detrás de esta elección. Pequeñísimas porque estos casos son miles, se multiplican por miles y cuanto más lejos de Lima y cuanto más lejos de las grandes ciudades, son más los casos. Casos de personas que han fallecido, casos de personas que el DNI no corresponde con la persona que ha participado en la mesa y algo peor, ¿no? Actas que cualquier persona observadora se daría cuenta que están todas llenas con la misma letra y que la letra es del personero de Perú Libre. El tema es que enfrentamos una situación muy grave. Esto no ha sido, no es que se le ocurrió una noche antes al señor Cerrón o que se le ocurrió cosa más difícil al señor Castillo, porque a él casi no se le ocurre nada, sino que es algo que debe haber sido planificado. Esto no es cuestión de azar, no es que los personeros espontáneamente decidieron observar todas las actas, se les ocurrió cambiar las cifras, se les ocurrió equivocarse en las sumas e influir con las mesas. No, estos son cosas que se planifican varios meses antes. Esto es lo mismo que se ha hecho en Venezuela, que se ha hecho en Bolivia, en los fraudes ya sonados hechos por los comunistas en diversas partes de América Latina. Eso es algo que ya lo conocemos. Queremos ver ahora otro video con el cual vamos a redondear esto, porque quien hace esta denuncia es Fabricio Escajadillo. Fabricio Escajadillo es un periodista muy conocido, que tiene muchos años en el medio, es un reportero de Latina Televisión y que descubrió algo que lo vamos a mostrar. Mi esposa fue tercer miembro de una mesa en el colegio Teresa González de Fanning. Su mesa estuvo muy bien, contaron los votos muy bien, no hubo ningún problema entre personeros, etc. Entonces ella, sin sospechar nada, bueno, de curiosa, digamos, entra a la OMPE, a la página de OMPE y se encuentra con la sorpresa de que su acta también había sido observada por ilegibilidad, es decir, porque no se podía leer, porque no se podía comprender. Por supuesto, era una acta que tenía un amplísimo margen de votos a favor de la señora Keiko Fujimori en contra del candidato Castillo. Ella empieza a mirar las otras mesas que habían estado también en el colegio. Oh sorpresa, señores, las 10 actas que ella había sacado foto también han sido observadas por OMPE como ilegibles. Solamente entre las 10 fotos que mi esposa logró sacar foto, deben haber por lo menos entre 200 y 250 votos entre Keiko Fujimori y Castillo. Obviamente con un amplio margen hacia Keiko Fujimori. Son 2.500 votos aproximadamente que solamente ella ha identificado en una pequeña sección de un colegio de Jesús María. Esto parece ser una cosa orquestada, muy bien planificada. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo vamos a poder llamar legítimo a cualquiera de los dos gobiernos que logre llegar con este tipo de artimañas? Bueno, ahí lo tenemos. El señor Escajadillo es alguien de absoluta credibilidad, un periodista que acuciosamente ha observado este tema y que lo denuncia, ¿no? Actas perfectamente claras que se declaran ilegítimas. Y también ha pasado que hay provincias en las cuales el voto dentro de un colegio, que generalmente esto funciona así, ¿no? En todas las mesas hay un 60%, por ejemplo, que favorece a Castillo y un 30% que favorece a Keiko Fujimori. Esa es la tendencia en todo el colegio, pero resulta que de pronto hay una mesa en la que Keiko Fujimori tiene 0 votos y el señor Castillo tiene 200. En otra mesa tiene 180 y Keiko Fujimori 0. Eso no puede ser. Eso va contra todo sentido común y contra los principios más elementales de la estadística. No puede ser que de un universo en el que todo se comporta más o menos igual o dentro de un margen, dentro de unos parámetros,
aparezcan estos lunares de mesas en las que los comunistas tienen casi 200 votos y la candidatura democrática tiene 0 votos. Eso es parte de un fraude. Y como decía antes de ver el video de Escajadillo, estamos ante un fraude que no ha sido casual, que no se les ocurrió a última hora. Estas son cosas que se han planificado durante meses y también ahora nos hacen pensar de qué manera llegó el señor Castillo a la segunda vuelta cuando ni siquiera aparecía en las encuestas en la primera elección. ¿De dónde están financiando esa cantidad de impugnaciones que ya también se ha hecho público, han costado casi $500,000 de soles, ¿no? Del bolsillo del señor Cerrón, de la caja chica del gobierno de Huancayo, de Junín, del gobierno regional? ¿De dónde sale este dinero y cómo se está financiando esta campaña? Ahora todo está en manos de los jurados electorales especiales, todo está en manos del Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones está en manos de un abogado de terroristas y de un hombre que no merece ningún respeto, ni ninguna consideración, ni ningún crédito, porque ya ha demostrado este señor que no lo tiene, que no tiene un manejo razonable de esta institución, que además está formada de una manera irregular, ¿no? Y que responde muchas veces a los designios y los mandatos de otro sinvergüenza, que es el delincuente llamado Martín Vizcarra. Nos vamos a una pausa y luego volvemos en el vuelo de la abeja. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja y estamos preocupados, estamos realmente indignados con todo lo que estamos viendo. Hemos ido a unas elecciones a manifestar nuestra voluntad y nuestra decisión de tener un gobierno y ya sospechosamente podemos mirar hacia la primera vuelta, donde ya hubo denuncias muy serias de este tipo, por ejemplo, por parte de Rafael López Aliaga. López Aliaga en la primera parte, en la primera ronda electoral, anunció que él había detectado problemas en las actas, que había detectado votaciones irregulares, conteos sospechosos, pero ahí se dejó pasar. En medio del vértigo electoral y de los debates, se dejó pasar y también, claro, muchos otros partidos no fueron lo suficientemente rápidos para reaccionar, porque a veces en la política es así, mientras no le pase a uno, le pase al otro, mejor dejamos que esto siga avanzando. Pero recordemos también cómo se excluyó algunas candidaturas, el trato que se dio al partido aprista, y si vamos atando cabos, vamos viendo que hay una serie de irregularidades que conducen hacia un final. Lo cierto es que ahora estamos ante una situación definitivamente muy complicada. Ya ha salido Keiko Fujimori a denunciar que hay una vocación fraudulenta en las elecciones. Ella ha hablado de un fraude en mesa. Vamos a ver una parte de las declaraciones de Keiko Fujimori ante la prensa en las cuales hace esta grave denuncia. Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas, donde la mayoría de estas impugnaciones, sobre todo, tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular, estas no sean contabilizadas. Para que nos relate varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable. Ahí vemos a Keiko Fujimori, que lo dice claramente, fraude en la mesa. ¿Por qué se habla de fraude en la mesa? Porque antiguamente se hablaba muchas veces de fraude y había cosas mucho más evidentes. Cuando no había medios de comunicación en todo el Perú, no había internet, no había la facilidad de las fotografías, simplemente entraba un grupo de matones, tumbaban todas patadas y desaparecía un ánfora. Y eso ya no se podía contabilizar. Los llamados anforazos, ¿no? Que se cambiaba la voluntad popular a la fuerza, o que se compraban votantes. Todo esto ya no es posible hoy en día, aunque de alguna manera también por ahí se intenta, pero sí es posible alterar el resultado de la votación en la mesa mediante manejos turbios con los personeros, en complicidad con las autoridades,
Y ha habido, ya hemos visto en la primera parte del programa, un montón de irregularidades de este tipo. Vamos a ver ahora lo que muestra en esa misma conferencia Luis Gallarreta. El candidato a la primera vicepresidencia en la fórmula de Fujimori, Luis Gallarreta, mencionó en la rueda de prensa que en Puno toda una familia partidaria de Castillo se presentó como miembros de mesa en uno de los locales de votación. Entre las irregularidades que la postulante de Fuerza Popular señaló están las impugnaciones de las actas, en las que llevan un mayor número de votos que su contrincante, charlas de capacitación de Perú Libre en las que piden a sus personeros llegar temprano para asegurarse los votos, o la denuncia contra un personero de ese partido que marcó 87 cédulas en forma fraudulenta. El mismo día de las elecciones vimos cómo detenían a este sujeto que tenía 87 cédulas marcadas, luego detuvieron a otro en una provincia de la Serranía que tenía más de 200 cédulas marcadas. Entonces cabe preguntarse de dónde salieron esas cédulas, quién se las entregó, cómo se produjo, y si ha habido 2, 3, 4, 5 casos, ¿por qué no ha habido también 100 o 200? Y cada mesa que se altera son más de 200 votos y van sumando. Ahora, la otra estrategia, que es la que estamos hoy día viendo cómo se resuelve, es la de las impugnaciones. Esta es una vieja técnica de los comunistas y la han aplicado muchas veces en otros lugares. Van a la elección y impugnan cuanto pueden, ¿no? Estamos hablando de 1000 actas que pueden ser 250.000 votos que definen una elección. Impugnan todo lo que pueden y claro, esa impugnación después se va a resolver, ¿no? Porque evidentemente los jurados en actos públicos tienen que hacer respetar la voluntad del votante. Entonces, si estos personeros con ánimo de fraude dicen que un acta es ilegible y luego se ve que es legible, se rechaza la impugnación. Si estos personeros fraudulentos dicen que algunos votos no muestran una voluntad clara, que las actas tienen irregularidades o lo que fuese para impugnar esa votación, se deshacen, por ejemplo, de 100.000 votos que quedan en suspenso. Entonces, ¿qué pasa? Al haber 100.000 votos que no se contabilizan por estar impugnados y que luego se van a sumar, nos encontramos en una situación bien curiosa. Se puede decir que un candidato obtuvo, por decir una cifra cualquiera, 8.100.000 y el otro obtuvo 8.050.000. Pero luego de resolverse las impugnaciones, eso va a variar. El que estaba segundo va a terminar estando primero. ¿Eso para qué le sirve? Para que cuando eso suceda, salir a las calles y decir que ha habido fraude, es decir, tratar de voltear la cosa, ir generando el conflicto, ¿no? Pasando al caso concreto de lo que estamos viendo. Los comunistas han impugnado 1.200 actas. Ya verán ustedes cómo esas impugnaciones no van a proceder, porque son por cualquier motivo, no tienen sustento. Pero ¿qué han logrado con eso? Que esos miles de votos, que esas 1.200 actas, no se contabilicen, no se cuentan. Entonces es probable que la última cifra antes de la contabilización de lo impugnado dé como ganador a Pedro Castillo. Luego los jurados electorales se reúnen, declaran nulas las impugnaciones, todos esos votos de Keiko Fujimori van a sumarse y Keiko Fujimori probablemente gane la elección. ¿Pero qué han logrado con eso? Han logrado enturbiarlo todo. Que mucha gente diga, ¿pero qué pasó si ya había ganado Castillo? ¿No? Victimizarse. Ellos hacen eso, destruyen la democracia y se victimizan y después resulta que nosotros somos víctimas de las víctimas, porque durante años tratan de enturbiarlo todo, ensuciarlo todo, hacer revueltas, bulla, llamar a los jóvenes a la calle, y lo que hacen es debilitar la democracia. Varias veces en este programa hemos recordado un aspecto que quizás es el más débil del sistema democrático, que es aquel por el cual le otorga derechos por igual a todos, incluso a los que la quieren destruir, ¿no? Entonces, los derechos democráticos que a una persona comprometida con la república y con la democracia
le funcionan bien y los usa bien, no son lo mismo que cuando están en manos de personas que la quieren destruir, ¿no? Entonces usan esos derechos en contra del sistema. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo estas impugnaciones se usarán luego para salir a las calles, para tratar de impedir el buen gobierno de Keiko Fujimori cuando gane las elecciones. Ya lo vimos, lo que se hizo con Merino, ¿no? El gobierno de Merino, que este señor tenía un año como presidente del Congreso, cuando nadie pensaba en que Vizcarra podía ser vacado. ¿Qué cosa pasó? Se vacó a Vizcarra, porque Vizcarra es un delincuente comprobado, y Merino tenía que asumir la presidencia. Luego de esto, claro, todo el comunismo, la izquierda, los caviares, toda esta gente que en realidad es enemiga del Perú, salió a las calles, alentó a la juventud, una prensa irresponsable y traidora se sumó a este llamado, se llenaron las calles de gente. Al principio eran 4 gatos, como se dice comúnmente, pero esos 4 gatos en tomas cerradas de televisión se fueron multiplicando y se decía: compañeros, comprometidos con la democracia, ¿no? La juventud. Todos los días también esta marcha financiada, porque había mucho dinero ahí metido en pirotécnicos, en carteles y todo eso que los jóvenes no lo tienen, buscando una única cosa: que haya muertos. Cuando se lograron los muertos, que eran 2 patibularios como Inti y Brian, que se las convirtió luego en héroes y casi en santos, hemos visto lo que ha pasado. Hemos pasado a ser víctimas de las víctimas. La victimización de la izquierda los pone en una situación de superioridad para cuestionar a la democracia, para cuestionar a quienes defendemos el modelo constitucional republicano, para cuestionar a todo aquello que vaya contra la revolución. Esto, ya lo he venido diciendo en este programa varias veces, no es casual. Todo esto responde a estrategias, a programas, planes. Todo esto es un modelo que se repite igualmente en todas partes. La pobreza, la miseria, el abandono, el hambre, todo eso es consecuencia luego de este modelo, ¿no? Esto ya se hizo en Venezuela y por eso Venezuela está como está. Todavía estamos a tiempo de impedir que se consume este fraude. Todavía estamos a tiempo de impedir que nos roben la democracia y nos arrebaten de las manos el país. Esperamos que se impida este fraude y esperamos que las autoridades electorales hagan prevalecer la voluntad de los votantes peruanos y podamos seguir viviendo tranquilos y en democracia. Vámonos a una pausa y retornamos luego con una importante entrevista. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja. Hemos venido hablando de esta situación crítica por la cual pasa la democracia peruana, de este intento de fraude cada vez más evidente, manejado de acuerdo a estrategias que vamos a seguir analizando. Y tenemos ahora una invitada, que es la doctora Mónica Yaya, que es una persona que vio esto desde hace mucho tiempo y fue una de las primeras en denunciar valientemente las movidas y los golpes contra la democracia que el señor Vizcarra hacía desde la presidencia. Y digo que fue una de las primeras porque ella desde el principio, desde los tiempos del referéndum y del cierre del Congreso, ya cuestionó la honestidad de los manejos del señor Martín Vizcarra. Estamos con ella ahora para analizar esta situación que tiene una correlación con esos hechos, ¿no? Porque nada de esto, y usted lo tiene muy claro, doctora Yaya, nada de esto es casual, ni es de la noche a la mañana, sino que siempre responde a una estrategia, a un plan que se va perfeccionando, pero que, insisto, no es que el día de ayer se le ocurrió al señor Cerrón hacer las cosas que estamos viendo, sino que responden a una estrategia. ¿Cuál es su visión, doctora Yaya, de lo que está pasando en el Perú? ¿Estamos ante un fraude?
Buenas tardes, estimado señor Reboredo, y buenas tardes a todos los seguidores del vuelo de la abeja. Es un placer estar conversando con ustedes. Yo creo que tenemos todos los indicios de la comisión de un fraude y que no solamente se ha cometido durante el desarrollo de las elecciones, las del 6 de junio, sino que ha tenido una etapa, una fase de planificación y de actos preparatorios, y de los cuales se dio aviso oportunamente y efectivamente fue desde el referéndum, cuando el señor Martín Vizcarra violó el principio de neutralidad al decir cómo se debía votar, ¿no? Todos saben, y él lo dijo en una reunión que tuvo con pobladores en Huánuco, señaló que se debía votar por la conocida fórmula sí, 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 no. No, claro. Entonces, esa situación fue objeto de denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones, con argumentos descabellados, señaló que Martín Vizcarra no había violado el principio de neutralidad. Y posteriormente, la composición del Jurado Nacional de Elecciones, la invasión por parte de funcionarios de confianza o personas de confianza de Martín Vizcarra, del Poder Judicial, del Ministerio Público, e incluso a través de un enlace estratégico que fue el presidente del Consejo de Ministros, que después Vicente Ceballos, que fue destacado a la OEA, ¿no? Y la conexión que tuvo con los organismos internacionales, hacen que en estos momentos nuestra denuncia de fraude no tenga eco. Yo creo, estoy convencida que quien ganó las elecciones es la señora Keiko Fujimori. No quiero incentivar ninguna reacción violenta, no quiero abonar más en el enfrentamiento entre peruanos, pero yo creo que siempre debemos saber la verdad. La solución que se adopte ante esta situación pues tendrá que ser la mejor para el Perú, la que menos perjudique a los peruanos, ¿verdad? Pero yo considero, por la forma en que se preparó todo y la forma en que prácticamente ha culminado el proceso electoral, que estamos ante los indicios de la comisión de un fraude, y que esto debe ser investigado por autoridades independientes, ¿no? Para que determine la realidad de lo que sucedió. Y uno de los indicios de la comisión, o mejor dicho, uno de los indicios de que quien ha ganado es la señora Keiko Fujimori, paréntesis, no soy fujimorista, tengo mis reparos contra el fujimorismo, he tenido algunos enfrentamientos ideológicos con los fujimoristas, pero creo que hay que ser justos y hay que decir la verdad, y pienso que quien ha ganado esas elecciones es la señora Keiko Fujimori, y es por eso que en prevención a esta situación el Partido Perú Libre ha impugnado más de 1 millón de actas, y precisamente por eso el apuro del señor Pedro Castillo en declararse públicamente como ganador, porque si él supiera que realmente es el ganador, pues estaría tranquilamente esperando la declaratoria como tal del Jurado Nacional de Elecciones, pero previendo que en realidad no es el ganador, él ha salido ya a declararse como tal, ocasionando un escenario de enfrentamiento entre los peruanos si es que el resultado que él espera no se produce. Claro, esa es una estrategia ya usada muchas veces por la extrema izquierda, por el comunismo, es la de enturbiar las cosas esperando un resultado, y luego cuando sale otro, salir a las calles y pretender tumbarse al gobierno elegido democráticamente. Ahora, usted encuentra una vinculación muy clara y una línea directa de todo esto con los antecedentes de Martín Vizcarra, pero también ahí hay que ver que hay un personaje muy cuestionado que es Salas Arenas, y que también en su momento se mostró que tenía una relación con Vizcarra, ¿no es cierto? Disculpen los ruidos, están pasando algunas ambulancias en estos momentos cerca de la oficina. Efectivamente, Martín Vizcarra y el señor Jorge Luis Salas Arenas están muy involucrados entre sí. Recordemos que cuando el señor Martín Vizcarra era presidente del gobierno regional de Moquegua, el hermano del hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Benjamín Salas Arenas, incurrió en un acto que debió ser administrativamente sancionado y además derivado al Ministerio Público para el inicio de la acción penal, porque de acuerdo a lo que se señaló en un documento firmado por el propio Martín Vizcarra,
este señor Benjamín Salas Arenas había contratado personal sin respetar los resultados de un concurso público. Eso debió dar lugar al inicio de la acción administrativa y lógicamente al inicio de una sanción penal. Pero el señor Martín Vizcarra firmó el documento que declaró prescrita la acción sancionadora contra el hermano del hoy presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y tanto están involucrados que el señor Jorge Luis Salas Arenas se había obligado a negar esa situación, ¿no? Porque si no estuvieran involucrados, el señor Jorge Luis Salas Arenas hubiera dicho, efectivamente, Martín Vizcarra declaró prescrita la acción sancionadora contra mi hermano, pero eso no tiene nada que ver con mis decisiones como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero el señor Salas Arenas adoptó una posición contraria, sospechosa, y que lo hace mucho más sospechoso de su involucramiento y de su parcialización a favor de Martín Vizcarra, porque en primer lugar dijo al diario El Comercio que él no sabía que había conversado con su hermano y que su hermano le refería que no tenía conocimiento de ningún documento firmado por Martín Vizcarra declarando la prescripción de la acción sancionadora, y eso es falso, porque en la propia página oficial del Gobierno Regional de Moquegua consta la resolución firmada por Martín Vizcarra favoreciendo al hermano del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo niega el señor Salas Arenas? Así es. Usted dice que no existe, sí existe. Entonces si lo niega es porque es una situación que lo avergüenza y que significa que le debía un gran favor, ¿no? Y que es además el origen de todo este favorecimiento y de todas las condiciones privilegiadas que ha tenido Martín Vizcarra en el Jurado Nacional de Elecciones y que al mismo tiempo le han servido para perjudicar a todo aquel que pueda ser un opositor o que pueda significar un obstáculo en su carrera de seguir cometiendo actos de corrupción contra el Estado peruano. Ahora, si este fraude se consuma y logra hacerse del poder el señor Castillo, es muy probable que tengamos una situación muy complicada en el Perú, un problema mayor que el que hemos tenido con Vizcarra en el manejo de las instituciones, y lamentablemente también hay otra institución que en su momento dio un fallo absolutamente aberrante, que es el Tribunal Constitucional. Entonces nos encontramos con que si el señor Castillo cierra el Congreso, todo está allanado por la sentencia que favoreció a Vizcarra en su golpe de Estado, y nos encontramos, por decirlo de alguna manera, sin ninguna protección frente a esta situación, ¿no? Hay sin duda toda una red, ¿no?, que rodea a Vizcarra y que están coludidas estas instituciones. ¿Cuál es su comentario sobre este tema? Efectivamente, se trata de una red en la que la comisión de delitos por parte de quienes forman parte de este círculo de Martín Vizcarra no son denunciados. Mire, por ejemplo, el señor Vladimir Cerrón, el dueño del partido Perú Libre, sentenciado por corrupción, el día 6 de junio, en la fecha misma de las elecciones, salió a votar con un polo que tenía el símbolo de Perú Libre. Y según la ley orgánica de elecciones, eso da lugar a la pena privativa de libertad por al menos 2 años y la inhabilitación adicional por 2 años también para ejercer cualquier función pública. Y hasta ahora no se sabe que el Ministerio Público haya denunciado al señor Vladimir Cerrón. El viernes, en un diario, en el diario Expreso, se publicó un movimiento de dinero que hizo el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Aproximadamente en el año 2018, depositó 250.000 soles, dijo que era de sus ahorros, los ahorros de toda su vida, en una caja, en una cooperativa de ahorros. Retiró ese dinero y en el 2020 depositó más de 1 millón de soles en Interbank, sin declarar cuál era el origen de ese dinero. ¿Qué hizo la unidad de inteligencia financiera que pertenece al Estado? No hizo nada, ¿no? Claro. ¿Qué hace la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros? Nada. Es decir, cualquiera deposita más de 1 millón de soles en una entidad bancaria que comunica tal situación a la unidad de inteligencia financiera, y la unidad de inteligencia financiera, a sabiendas que el señor Vladimir Cerrón puede estar financiado por el narcotráfico o que puede estar financiando acciones terroristas, no hizo ninguna solicitud de información respecto al origen de ese dinero. Entonces, como usted dice, estimado Luciano, se trata de una red en la cual participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, el Tribunal Constitucional, organismos internacionales.
Entonces, efectivamente, estamos legalmente desprotegidos, pero yo siento al mismo tiempo que estamos respaldados por la verdad. Eso y sí. Discúlpenme si yo lo digo, pero al mismo tiempo creo en un ser superior, ¿no? Y así como nadie creía que Martín Vizcarra en algún momento podía ser vacado, y lo fue, yo tengo esperanza en que esto se resuelva. Quisiera de todos modos llamar a la calma, porque no podemos estar en peor situación, no podemos enfrentarnos entre los peruanos. El Partido Fuerza Popular tendrá que tomar una decisión que sea la menos dañina para el pueblo. Yo no digo que tengamos que aceptar mentiras. Es cierto, la señora Keiko Fujimori dijo que iba a aceptar los resultados de las elecciones, pero yo creo que ella no está obligada a aceptar mentiras, pero debe, con el respaldo del más del 50% de la población, acudir a utilizar las vías legales y siempre pensar en qué sería lo menos dañino para el Perú, porque se nos vienen tiempos muy difíciles. En estos momentos ya hay 180.000 peruanos que faltan en sus hogares, ¿no? Y los desastrosos gobiernos de Ollanta-Humala, de Pedro Pablo Kuczynski, de Vizcarra, de Sagasti y ahora de Pedro Castillo, que son lo mismo, no hay ningún cambio, son lo mismo, van a traer muchísima más pobreza al Perú, sumado a las conexiones con Sendero Luminoso que tiene el partido Perú Libre, pues la situación de enfrentamiento se torna mucho más peligrosa para la vida de muchos peruanos. Si los que tuviéramos que enfrentarnos somos nosotros los que nos dedicamos a la política, si fuéramos solamente nosotros, bueno, pues los que hacemos política sabemos asumir las consecuencias de lo que hacemos y de lo que decimos, ¿no? Yo como aprista estoy consciente de muchos peligros que corro. Solicité, dicho sea de paso, garantías para mi vida cuando hice la denuncia por el contrato ilegal del padre de la ministra María Antonieta Alba, garantías que no me fueron concedidas, pero yo asumo las consecuencias de lo que yo haga. Pero hay personas muy débiles, muy vulnerables y que no tienen que asumir las consecuencias de enfrentamientos entre dos grandes bandos en los que se ha dividido hoy el Perú. Me preocupan mucho los niños, me apena mucho. Sí. Que los ancianos hayan tenido que salir a votar y que se vayan de esta vida viendo la situación en la que se puede estar quedando el Perú, ¿no? Entonces, doctora, estemos mirando el futuro. Sí, doctora Yaya, le pido por favor que vayamos a un corte y luego vamos a volver precisamente a tocar este tema de la corrupción del partido de Cerrón y los demás que usted ha planteado al final de este bloque. Estamos de vuelta en el vuelo de la abeja, estamos conversando con Mónica Yaya, quien ha planteado una serie de temas muy interesantes al final del bloque anterior sobre asuntos de la corrupción vinculada al señor Cerrón y también sobre el momento dramático que nos está tocando vivir y la importancia de saber manejar con delicadeza y con sutileza los siguientes pasos para, sin caer en aceptar un fraude que va a perjudicar al país, tampoco caigamos en otros excesos. Sobre Cerrón, hay una serie de aspectos. Usted ha mencionado este millón que puso en el banco y todas estas movidas financieras, pero también Carlos Paredes ha denunciado en los últimos días haber tomado conocimiento de un colaborador eficaz que habla de un soborno enorme que había recibido por parte de Chinalco, ¿no? Y cómo este colaborador eficaz también fue víctima de una golpiza y trataron de asesinarlo y se logró escapar. Entonces estamos frente a unos mafiosos, ¿no? Frente a gente que es capaz de eliminar al que se opone, de lanzarlo al río Mantaro. Y este señor es el dueño del partido y el que está detrás de esta candidatura, entonces sin ninguna duda también es capaz de hacer cualquier tipo de fraude, ¿no? Cualquier tipo de maña ilegal para ganar las elecciones. Y bueno, y ya veremos el tipo de gobierno que también nos va a proponer alguien que tiene esa catadura moral, ¿no? ¿Usted ha visto o tiene conocimiento algo sobre estas denuncias de los sobornos y las movidas que hay con esta minera que actúa de forma ilegal en Huancayo?
Directamente no he tomado conocimiento a través de los medios de comunicación y no me sorprende porque es un comportamiento uniforme, sistemático y repetitivo entre los quienes siguen al señor Vladimir Cerrón. Dicho sea de paso, el señor Vladimir Cerrón no es el único que ha cometido este tipo de actos, ¿no? Hay muchos reyesuelos en las regiones que tienen este tipo de procedimientos y que son ampliamente conocidos. Yo creo que debemos ser sinceros y no por ganarme la simpatía de quienes me escuchan, debo dejar de decir la verdad. Y yo creo que parte de la verdad es también que la población sabe a quién elige, sí sabe. Y lo que a mí de alguna manera me sorprende es que como dicen algunos amigos venezolanos, a ellos los engañaron. En el caso de los peruanos, a los peruanos no nos han engañado, porque Vladimir Cerrón y sus seguidores han dicho claramente que su gobierno no va a ser de 5 años, ¿no? El señor Pedro Castillo ha señalado que cerrará el Congreso. Entonces, nosotros tenemos claro que tenemos frente a nosotros a personas que están dispuestas a violar la ley. Y en las regiones, los hermanos de las regiones saben que estas personas además son capaces de acabar con la vida de quienes los denuncien. Entonces, lo que me preocupa es, y lo vengo repitiendo, y yo espero que esto ingrese en la conciencia de los niños y de los jóvenes, estamos perdiendo la conciencia de lo bueno y de lo malo, de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Recibimos el claro mensaje de que se van a apoderarse de los fondos de los pensionistas de las AFPs. El señor Pedro Castillo sí lo anunció, Así ¿no? es, Y dice que va clarísimo. a crear un banco de trabajadores, y eso es un robo. Pero sin embargo tratamos a sabiendas que va a robar, tratamos de decir que no es un robo, que es una preocupación que tiene el señor por los fondos de quienes no le han pedido ayuda para decidir en dónde van a depositar sus fondos, ¿no? Claro, el tema está entonces, clarísimo, ¿no? Usted tiene mucha razón exacto. cuando dice que no lo han ocultado. Han mostrado sus intenciones y sus cartas, y aún así una gran cantidad de peruanos han votado en favor de estas posiciones. La semana pasada entrevisté a María Corina Machado y ella decía: en el caso de Venezuela nos engañaron porque no teníamos un referente. Ahora han pasado 2 décadas y el Perú tiene como referente lo que ha pasado con Venezuela, lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado con Bolivia. Y teniendo ese ejemplo, me parece inadmisible que vayan a votar por esta gente. Sin embargo, ya vemos lo que está pasando. No es propio de personas buenas aceptar que se robe a quienes quizás con mucho esfuerzo han tenido éxito, ¿no? Porque muchos de los que hoy tienen éxito económicamente hablando empezaron como ambulantes, como microempresarios, y les ha costado muchísimo sacrificio llegar a donde están. Y no es propio de seres humanos buenos decir que está bien que les quiten lo que tienen. No es propio de seres humanos correctos y que puedan presentarse tranquilamente ante Dios. Discúlpeme si vuelvo a utilizar la figura de Dios. Muy bien, está bien. No es correcto que los peruanos aplaudamos que se lleve a la cárcel a alguien sin pruebas y sin acusación solamente porque nos cae mal. Yo he tenido, como lo repito, muchos enfrentamientos, incluso verbales e insultos de los fujimoristas, porque critiqué la actuación de la bancada fujimorista antes que cierren el Congreso. Entonces, no me pueden catalogar de fujimorista, pero no estoy de acuerdo con que se encierre a una persona sin pruebas y sin acusación solamente porque le cae mal a casi el 50% de la nación. Eso no está bien. Nosotros, para ser políticos, tenemos que empezar por ser seres humanos, buenas personas, ¿no? Claro, y una cosa tan sencilla, tan elemental,
quizás para algunos tan absurda y quizás para algunos que pueda ser motivo de burla, yo creo que es fundamental. Nosotros necesitamos como políticos a seres humanos buenos, con sensibilidad respecto del sufrimiento ajeno, con sensibilidad frente a las injusticias que sufre cualquier persona, ¿no? Eso es lo que estamos necesitando en estos momentos. Tenemos que centrarnos en lo que necesitamos para avanzar y no para retroceder como civilización. Si me permite volver un poco al aspecto más práctico de las elecciones, de esta segunda vuelta, ¿qué papel han jugado los observadores internacionales? Porque yo recuerdo en otras elecciones que sabíamos quién era el jefe del grupo de observadores, se veía la gente de la OEA. Ahora como que es un poco misterioso todo esto y no veo ningún pronunciamiento ni ninguna manifestación de lo que estos observadores han logrado, incluso ni se sabe quiénes son. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? A través de las redes sociales consulté directamente al señor Francisco Sagasti si se encuentra en Lima, como se rumorea, la señora Tibisay Lucena, que ha sido la autora de los fraudes electorales en Venezuela, y no he recibido, yo no esperaba recibir ni siquiera una respuesta directa dirigida a mí, pero sí una respuesta a la nación, que se pregunta si es verdad que la señora Tibisay Lucena, autora de los fraudes en Venezuela, se encuentra en estos momentos en el Perú. Y por otra parte, los observadores internacionales ahora están brillando por su ausencia y por su silencio. Ya en las elecciones para el nuevo Congreso de la República en el año 2020, yo acudí ante los observadores internacionales porque fui injustamente separada, excluida del proceso electoral cuando yo estaba postulando como candidata al Congreso de la República por el Partido Aprista Peruano. Recibieron mi denuncia, me escucharon, se indignaron, pero nunca más supe de ellos. Y estamos otra vez ante una situación igual, porque no se les ve, y ahora sí sería importante un pronunciamiento de la OEA y de un grupo de observadores internacionales que entiendo que están en Lima, o están en el Perú en general, ¿no? Entendemos que están en el Perú. He leído un artículo en donde señalan que las incidencias que han sucedido respecto a personeros de Perú Libre que han sido hallados con cédulas marcadas a favor del lápiz, son solamente incidencias aisladas y que no configuran la figura de un fraude, pero lo que pasa es que ellos están tomando la fotografía que capta solamente un momento de toda la película, porque la película comenzó cuando el señor Martín Vizcarra asumió la presidencia de la República, capturó el Jurado Nacional de Elecciones para tener éxito en su referéndum, ¿no? Y capturó el Tribunal Constitucional, capturó el Poder Judicial, capturó al Ministerio Público, capturó la Defensoría del Pueblo, de tal manera que prácticamente los peruanos no tenemos en dónde asentar una queja. Claro, estamos desamparados ante esta red que armó Vizcarra. Me parece interesantísimo lo que usted plantea, porque muchos analistas se quedan en el momento actual, ¿no? Pero como decíamos al principio de la entrevista, todo esto tiene antecedentes y no surge como un hongo de la noche a la mañana, sino que podemos remontarnos a los fraudes que cometió el señor Vizcarra cuando desbarató todas las instituciones democráticas del Perú y las puso a su servicio. Doctora, le agradezco mucho su participación, ha sido realmente muy esclarecedora. Lamentablemente nuestro programa llega al final y esperamos que se les escuche, que se escuchen sus deseos, a veces manifestados así en la calle públicamente, así como que se escuchen los argumentos que usted ha esgrimido tan inteligentemente en este programa. Muchas gracias por su participación. Hemos llegado así al final del programa. Nos despedimos de quienes nos siguen en el vuelo de la abeja y los invitamos a vernos todos los miércoles por BHTV y en las redes de laabeja.p. Muchas gracias y buenas noches. ¡Pacífica!